Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez esta próxima semana de abril para estudiar la lección número 7. Seguimos en la misma idea de presentar en este mes de Semana Santa. Sí, digo mes, porque en este mes hemos estado viendo distintos eventos en los cuales nosotros hemos reflexionado de la Semana Santa. Y la lección de hoy, pues, concuerda con la época. Él vive. Le sigue hablando la hermana Alma Vázquez, que hemos estado estudiando la palabra durante el mes de abril de la Iglesia Hispana, Cristiana Hispana de Canterbury. Nuestro pastor, Héctor Santiago, nos anima a que podamos seguir estudiando las Escrituras utilizando la revista El Discípulo. Como dijimos en las semanas anteriores, vimos primero la semana de la entrada triunfal y todos la conocemos, muchos la llaman el Domingo de Ramos, el Día de las Ramas, de las Palmeras, y esa entrada triunfal que determina que Jesús empezó su ministerio su ministerio final en cerca de de su muerte y de su resurrección. Después vimos el impartimiento del uso del pan y el vino, que es lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, la última cena que el Señor instituyó para estar con sus discípulos, compartir con ellos, mantener la relación con ellos y el triste evento de saber que había uno que lo iba a traicionar. Pero aún así, el propósito de él venir entre nosotros se siguió cumpliendo. Desde un principio en que vimos la Pascua, que recuerda aquel evento cuando la liberación del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto. Y esto hace que hasta hoy nosotros vemos a Jesucristo como ese redentor, ese salvador, ese Señor que vino a cumplir aquello a lo cual su Padre lo mandó, es la liberación. Así que el tema que hemos estado estudiando es Dios libera y redime. Y es Dios el que libera y redime, pero Él envió a su Hijo para que llegara hasta la humanidad, que llegara a nosotros. Primero estudiamos enfatizando en la obediencia de los discípulos cuando el maestro los manda a buscar su pollino. Segundo, la obediencia de sus discípulos cuando el maestro los manda a ir y hablar con esta persona que es en su casa donde vamos a preparar la Pascua, vamos a celebrar la Pascua. Esa Pascua que también durante esa semana se celebraba la fiesta del pan sin levadura. Pan sin levadura porque en el primer momento en que lo tuvieron que usar había que ir deprisa, había que correr, no se podía esperar. Así que ellos pudieron comer de la carne del cordero, la sangre utilizarla para ponerlo en los dinteles de la puerta y el pan sin levadura, que era la costumbre y que ha seguido siendo la costumbre del pueblo judío. En esta lección, entonces, de hoy, vamos a hablar de la resurrección. Él vive. Lo vamos a ver en Mateo 28, los versos del 1 al 10. Y el verso 10, que es el texto áureo, nos dice que entonces Jesús les dijo, no temáis ya, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que estamos hablando del momento en que las mujeres llegaron a la tumba y como el Señor siempre tenía esa palabra de consuelo, de paz, de fortaleza, ¿verdad? Y
Aquí entonces aceptamos y abrazamos la liberación del temor. Nos lanza a proclamarla con alegría y carácter reverente. El Señor le dice, no temáis, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos. Las mujeres fueron las primeras en asumir esta maravillosa encomienda. Y Jesús les ofreció un trato digno, justo y de igualdad, como ya lo hiciera en el ejercicio de su ministerio. Sabemos que la mujer tomó una posición, ¿verdad? En la sociedad que no la tenía. No la tenía. A las mujeres siempre se les rechazaba. Cuando contaban a los hombres, decía hombres sin contar las mujeres y los niños. De manera que aquí, una vez más, Jesús le da el lugar que le pertenece, que le corresponde a las mujeres. Veremos en esta lección entonces cómo la resurrección nos enfrenta a las implicaciones que tiene para nuestra fe, lo que es el fundamento medular de nuestra fe. Así que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Aquí se nos conoce entonces o se nos convoca, al igual que las mujeres, a presentarnos de las manifestaciones milagrosas de Dios. Al responder nuestra respuesta se transforma en un temor de carácter reverente para así poder enfrentar los desafíos y asumir las encomiendas recibidas en dicha experiencia. El anuncio del ángel nos lleva a percatarnos de la resurrección de Jesucristo. Y esto opera en nosotros, en nuestra espiritualidad, una certeza para vivir sin temor, en virtud del triunfo sobre el poder de la muerte. Otra intervención fundamental de las mujeres nos recuerda que en su ministerio Jesús privilegió a las mujeres. Esto nos desafía como iglesia a cumplir nuestra responsabilidad histórica presentes a la igualdad y la dignidad de la mujer. En el texto que vamos a leer, vamos a estudiar los objetivos que queremos alcanzar. Es primero advertir que desde la resurrección de Jesús, para convertirse en el Cristo de la fe, hay una convocatoria para vivir sin temor, enfrentando los desafíos y asumiendo las encomiendas como creyentes. Así que lo primero es que tenemos que ver en el pasaje que tenemos una convocatoria para vivir sin temor, un llamado para vivir sin temor. Segundo, vamos a destacar que la resurrección de Jesús reafirmó un contenido de valor y dignidad hacia las mujeres, al convertirlas en las primeras proclamadoras de dicha gesta milagrosa. Tercero, vamos a tratar de distinguir cómo la aparición de Jesús resucitado a las mujeres marcó el inicio de un nuevo tipo de relación fundamentada en la adoración a Él, que iniciaba su realidad como el Cristo de la fe de los creyentes. El texto bíblico que encontramos en Mateo 8, los versos del 1 al 10, lee de la siguiente manera. Y lo voy a leer porque me interesa que ustedes sepan específicamente a qué pasaje nos referimos. Número 1. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María, la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él
Los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde yacía el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis ya, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este relato de la resurrección es presentado en cada evangelio con diferencias entre ellos. Ustedes saben que muchas veces un mismo evento, una misma historia, unos lo cuentan de una manera, otros lo cuentan de otra, pero de todas maneras es el mismo evento. Y aunque hay una serie de diferencias, hay algo en común entre estas clases. Una, la tumba estaba vacía. El primer día de la semana, dice el texto que acabamos de leer, Mateo presenta dos mujeres sin propósito específico. Marcos presenta tres mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Van con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús. Mateo registra el acontecimiento del terremoto, no los demás, que es la manifestación de la presencia misma de Dios o de algún mensajero suyo con el fin de dar un mensaje, una advertencia. Cuando el ángel removió la piedra, ya la tumba estaba vacía. La remoción de la piedra era para permitir a las mujeres entrar al sepulcro. La apariencia del ángel, deslumbrante, y sus vestiduras blancas, se refleja su pureza. Indicaba que no era un ser humano. Tanto así que la visión del ángel los dejó como muertos, tanto a los soldados como los que estaban allí. Por eso el ángel les dijo: no temáis. Ese anuncio no podía venir de nadie que no fuera un emisario de Dios. Así que en esos primeros 5 versos vemos cómo la piedra es removida, cómo las mujeres vienen de camino, cómo están, ¿verdad? En otro de los evangelios dice que ellas iban preocupadas por el camino, preguntándose quién removerá la piedra. Pero la piedra se removió antes de que ellas llegaran al sepulcro. Ese anuncio no podía venir de nadie otro, porque esa luz, esa ropa resplandeciente, brillante, no daba a parecer de otra cosa que no fuera de alguien divino. Esa visión era la constatación para su fe, para la fe que ahora Jesús estaba más presente que nunca en sus vidas. En el mensaje a las mujeres, el ángel combina palabras de aliento y seguridad con encomiendas y tareas inmediatas que se deben cumplir. Hemos visto en los 3 pasajes de las 3 semanas que hemos estudiado que hay un mandato, hay algo que hacer y hay un momento en que debemos obedecer. Primero, no temas.
no teman. Segundo, las invita a entrar al sepulcro y ser testigos de que está vacío. Tercero, se les encomienda ir a los discípulos y decirles la noticia de la resurrección. Fueron las primeras en proclamar la resurrección. En los versos del 8 al 10, el temor se hace evidente por las encomiendas que les dio el ángel. También el gozo de saber que Jesús ha resucitado. Ahí vemos la promesa que había sido dada por Jesús, si eso sella sus corazones. Y te evidencia la urgencia de llevar la noticia. Iban corriendo. Versículo 8 dice, y saliendo a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que entonces Jesús les salió al encuentro. ¡Qué maravilla! Mientras corrían, Jesús les sale al encuentro. ¡Salve! Ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Salve quiere decir que se alegraron, que estén bien, alégrense. Su respuesta fue de adoración. También les dice, no temáis, para reforzar la encomienda que el ángel le había dado. Dad las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea, porque en Galilea, allí Jesús fue que realizó su ministerio. Es Galilea el lugar donde Jesús efectuó su ministerio. Vayan, den las buenas nuevas. Así que, ¿cómo nos impacta esta narrativa bíblica? En primer lugar, la tumba vacía comenzó en forma dramática para mostrarnos un cambio monumental que manifestaría el poder de Jesucristo sobre todas las fuerzas y los signos de la muerte. Segundo, desde el mandato a las mujeres de salir a proclamar dicho evento, quedó demostrado el propósito abarcador de la resurrección de Jesucristo como la más poderosa oferta de vida abundante y eterna para el ser humano. Tercero, las mujeres fueron privilegiadas, viendo en esa experiencia la diligencia de las mujeres y la actitud de trato justo que Jesús les dio en su ministerio terrenal, que a su vez muestra voluntad liberadora y restauradora de Dios. La mezcla del temor, el gozo y la premura con que las mujeres se dirigieron a comunicar las buenas nuevas al resto de los discípulos nos plantea un paradigma de lo que hoy es ser un testigo de Jesucristo. Hoy para nosotros su resurrección se traduce en nuestras vidas en reconocimiento de lo sagrado de Dios presente en nuestro día a día. Ese reconocimiento nos mueve a adorarle, a rendirle todo nuestro componente espiritual a su majestad y dominio sobre la vida humana. ¿Qué hemos visto en este pasaje? Número 1, una tumba vacía. Esa tumba vacía que todavía sigue vacía. Muchos dioses han habido por ahí y han mencionado, pero sus tumbas todavía tienen los efectos de aquel que entró allí. Pero el nuestro, en nuestra experiencia espiritual y religiosa, está vacía. Segundo, unas mujeres que amaban al maestro y que vinieron a buscar en realidad aquel cuerpo para darle verdaderamente el trato que ese cuerpo necesitaba.
En todas las narrativas de los evangelios está presente la magnitud del poder que operó para levantar a Jesucristo de los muertos. No como alguien que revivió, sino alguien que fue levantado con carácter de eternidad. Segundo, podemos afirmar que el poder de la resurrección está presente en los gestos de perdón, las reconciliaciones familiares y comunitarias, en la recuperación de la salud física, mental, emocional y espiritual. Desde esa óptica, la resurrección nos alcanza en muchas instancias de nuestra cotidianidad. Desde el mandato del ángel a las mujeres de salir a proclamar dicho evento, quedó demostrado el propósito abarcador de la resurrección de Jesucristo como la más poderosa oferta de vida abundante y eterna para el ser humano. La experiencia de aquellas mujeres fue la reafirmación de un valor relacional que estuvo siempre presente en el ministerio de Jesús. Jesús siempre le dio su lugar a estas mujeres. La mezcla de temor, gozo y premura con que las mujeres se dirigían a comunicar la buena noticia al resto de los discípulos nos plantea un paradigma de lo que debe ser hoy y testigo de Jesucristo. Para nosotros y nosotras, tenemos que nosotros enfatizar que fueron las mujeres las que llevaron esta noticia y que nosotros también tenemos el llamado de ir y decirle a los demás que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Y podemos cantar como el cántico, Él vive, Él vive. Señor y Dios, que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que mostraste la fuente del poder que domina sobre el aguijón de la muerte, ayúdanos a creer, ayúdanos a afirmar que nuestra propia experiencia es un reflejo de esa nueva dimensión de vida. Anima en nosotros y nosotras la voluntad y el entusiasmo para proclamar la realidad de la resurrección de Jesucristo como el fundamento de una vida abundante. Y oramos en el nombre de Jesús, el que vive. Aleluya. Amén.